No esperaba visitas aquel jueves por la tarde. Acababa de llegar del mercado con el bolso aún medio abierto y el abrigo colgado de un solo brazo cuando tocaron el timbre. Al abrir la puerta me encontré con una imagen tan familiar como inquietante. Lorenzo, mi hijo mayor, estaba ahí parado, con un pastel en las manos y una sonrisa que no me gustó nada. «He pensado en ti, mamá. Como en los viejos tiempos», dijo alzando el pastel como si fuera un trofeo o una ofrenda. Tardé medio segundo en reaccionar, pero me hice a un lado para dejarlo pasar. Aún sentía el eco de las palabras que me había dicho Puri, la vecina, apenas unos minutos antes en la frutería. Según ella, había visto a Lorenzo esta mañana gritándole como un energúmeno a su esposa en plena calle delante de los niños, con los puños apretados y la cara desfigurada por la rabia. «¿Y Diana?», pregunté sin poder evitarlo. «Está en casa descansando», respondió él sin mirarme ya rumbo a la cocina. «Quería verte yo solo hoy». Dejé la bolsa sobre la mesa del comedor y me apoyé en el respaldo de una silla. Sentía el corazón bombeando más de la cuenta, no por la emoción, sino por algo más turbio que no alcanzaba de entender. Fue entonces cuando mi teléfono vibró en el bolsillo del abrigo. Un número desconocido, un mensaje, una imagen. Diana, mi nuera, estaba tendida en una camilla rodeada de paramédicos. Tenía un ojo morado, la boca abierta en un gesto de dolor y el vestido desgarrado. El remitente no escribió palabra alguna, pero la foto lo decía todo. Respiré hondo, deslicé el móvil en silencio sobre la encimera y entré a la cocina. Lorenzo ya había puesto 2 platos sobre la mesa y servía 2 porciones del pastel con una delicadeza que me resultaba grotesca. «Es de chocolate», dijo, con voz suave, como si eso fuera a borrar lo que sabía. Le sonreí, con la misma calma con la que una madre le pone la manta a un niño dormido. Me senté frente a él, tomé el tenedor, pero no probé bocado. «¿Y los niños?», pregunté. Él desvió la mirada. El pastel seguía ahí intacto, como la rabia que yo aún no mostraba. Lorenzo se sentó frente a mí, con los codos en la mesa expectante, como un niño que espera ver si el regalo que ha dado es del agrado de quien lo recibe. El pastel olía a chocolate y vainilla demasiado perfecto. La cobertura estaba decorada con pequeños rizos de crema. Un detalle casi teatral. «Anda, mamá, prueba un poco», dijo empujando el plato hacia mí. Lo hice yo mismo. «¿Tú cocinando? Eso sí que es nuevo». Intenté bromear, pero la voz me tembló apenas. Tomé el tenedor con lentitud, corté un trozo pequeño del bizcocho y lo llevé cerca del rostro. Inhalé. Tenía ese olor artificial que algunas cosas dulces tienen cuando no han sido preparadas con amor, sino con otra clase de intención. Fingí un bocado. «Está delicioso, hijo», sonreí apretando los labios. Lorenzo se inclinó un poco hacia adelante. «¿Sí? ¿Te lo comiste entero?», asentí sin parpadear mientras disimuladamente envolvía el resto del trozo en una servilleta que tenía escondida entre las piernas bajo la mesa. Él parecía satisfecho, hasta relajado. Se levantó para servirse un café y me dejó sola unos segundos. Cuando se marchó poco después me encerré en el baño y sellé la servilleta con cinta adhesiva dentro de una bolsita de congelados. Luego la metí en el fondo del congelador detrás del caldo de huesos que Lorenzo detestaba desde niño. Esa misma tarde llamé a Marta. Su voz al otro lado del teléfono sonaba igual que siempre, firme, inteligente, directa. Nos citamos en su casa y caminé hasta allí con el paquetito escondido en el fondo del bolso. «¿Me estás diciendo que tu hijo te horneó esto y no te fías?», preguntó arqueando una ceja mientras observaba la textura algo porosa del pastel. «Solo quiero saber si tiene algo raro», le respondí bajando la mirada. «Algo que no debería estar ahí». Ella asintió con seriedad, sacó unos guantes de látex y me pidió paciencia. Dijo que le quedaban contactos en un laboratorio local, aunque ya estaba retirada. Esa noche volví a casa en silencio, mientras el eco de su pregunta me perseguía. «¿Pasa algo con Lorenzo?». Y por primera vez me permití pensar que sí. La noche ya había caído cuando alguien llamó a la puerta. No esperaba visitas y menos a esa hora. Me acerqué con cautela. Al abrir, ahí estaba Diana. Su rostro era una sombra del que solía ser.
Tenía el pelo recogido a la carrera, la piel sin maquillar, las ojeras marcadas como si no hubiera dormido en días. Pero lo que más me impactó fue la herida en su ceja aún enrojecida como una grieta que no terminaba de cerrar. «¿Puedo pasar?», susurró. Asentí y le abrí la puerta sin decir palabra. Se sentó en el sofá del salón como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Respiró hondo y entonces, con los ojos clavados en el suelo, lo soltó. No fue un accidente. Me empujó. Por eso acabé en la ambulancia. El silencio se volvió espeso. Me senté frente a ella sin interrumpirla. Desde que perdió 150.000 en criptomonedas se transformó. Tiene ataques de furia. Lanza cosas, grita, me culpa de todo. Dice que si no encuentra el dinero lo solucionará vendiendo esta casa. Dice que está a tu nombre, pero que eso da igual. Que tú te adaptarás. Me quedé sin aliento. El pastel, el dinero, las amenazas, la sonrisa falsa. «Diana», dije intentando mantener la voz firme. «No me comí el pastel». Ella me miró de golpe, los ojos muy abiertos. ¿Qué fingí? Guardé un trozo y lo mandé a analizar. Marta ya lo tiene. Su expresión se desmoronó. Se llevó la mano a la boca. Yo lo vi», dijo temblando. «Vi a Lorenzo meter algo en la masa antes de hornearlo. Le pregunté qué era y me gritó que no me metiera. No dije nada porque tenía miedo». Nos quedamos calladas. El tic-tac del reloj pareció hacerse más fuerte. En ese instante comprendí que el miedo de Diana, su silencio, había sido lo que me había salvado. Me levanté y la abracé. Temblaba como una niña pequeña. Esa noche no dormimos, porque sabíamos que la calma se había acabado. Y al día siguiente, Marta me mandó un mensaje. Apenas amanecía cuando sonó el teléfono. Reconocí el número de Marta al instante y contesté con el corazón acelerado. Beatriz dijo sin preámbulos: «Ya tengo los resultados preliminares del pastel». Me senté aferrando el móvil como si fuera ancla en medio de un naufragio. «Hay altos niveles de benzodiazepinas», continuó, «y también pequeñas trazas de un compuesto hepático que en grandes dosis podría provocar fallo orgánico. Pero la cantidad aquí no era letal. Era suficiente para dejar a alguien desorientado, pero no para matarlo». Mi estómago se revolvió. ¿Por qué drogarme sin matarme, Beatriz? Esto no parece un intento de asesinato. Parece más un susto bien calculado. ¿Estás segura de que no hay algo más que deberías saber? Me quedé en silencio. Algo no encajaba, y no era solo lo que Lorenzo había hecho, sino lo que Diana había dicho y no dicho. Cuando colgué, volví al salón donde Diana dormitaba en el sofá. Tenía la frente perlada de sudor, murmuraba cosas en sueños. Me quedé observándola. Algo me empujó a revisar su bolso con un remordimiento que se evaporó en cuanto vi la grabadora de voz, pequeña y vieja, aún encendida. Rebobiné el audio. Su voz salió clara aunque temblorosa. «Cuando me tiré al suelo, haz como que no me conoces. Los vecinos estarán mirando. Es mejor que piensen que me desmayé. Así la policía se involucra antes y Beatriz sospecha más rápido. No quiero que termine como mi madre». Congelé el dedo en el botón de pausa. Diana fingió. Fingió el colapso, fingió la ambulancia, y lo había hecho todo para ayudarme. O eso era lo que me había querido hacer creer. Cuando despertó le tendí la grabadora sin decir palabra. La escuchó y bajó la cabeza. «Quería protegerte, pero también quería que él creyera que su plan funcionaba. Necesitaba tiempo. Si pensaba que ya estabas bajo efecto, se relajaría. Así podríamos atraparlo». La confusión me apretó el pecho. No sabía si había sido aliada o traidora. Solo sabía que estábamos enredadas en algo más grande. Y en ese momento escuchamos el timbre. La mañana siguiente me senté frente al archivador metálico de la habitación de invitados. Lo abrí con manos temblorosas. Las carpetas estaban ordenadas con esmeros seguros, recibos certificados. Busqué la de la casa. Al tocarla, un escalofrío me recorrió la espalda. Dentro encontré la última escritura, la que había firmado meses atrás.
para asegurar que pase lo que pase, esa propiedad seguiría siendo mía hasta el final de mis días. Pero al observar la firma, supe de inmediato que algo iba mal. Esa no era mi firma. La curva de la B, el trazo nervioso de la Z, todo era una imitación burda, pero lo suficientemente parecida para engañar a alguien que no me conociera. Sentí un hueco en el pecho. Lorenzo. Corrí al registro de propiedades. Exigí ver el archivo más reciente. Una funcionaria me miró con expresión neutra mientras abría el documento en la pantalla. Señora Olmos, la casa fue usada como aval hace 3 semanas. Un préstamo personal por $300,000. La entidad es privada. No exige comprobación notarial si el documento presentado viene aparentemente en regla. Me quedé muda. Salí tambaleándome. No sabía si era rabia o miedo lo que me mantenía en pie. Volví a casa caminando como en trance. Y al llegar ahí estaba él, en mi porche, con la misma sonrisa cínica que ya no podía soportar. Mamá dijo abriendo los brazos como si esperara un abrazo. Justo estaba pensando en ti. Sabes, he estado hablando con gente. Creo que una residencia podría ser buena para ti. Tendrías atención, comodidad y podrías descansar de todo esto. Descansar, repetí sin levantar la voz. Sí. Cuidar una casa sola no es fácil y ya no estás para... Asentí lentamente como quien acepta una copa envenenada para no levantar sospechas. Pero dentro de mí algo hervía. Me tragué la furia con una sonrisa falsa, mientras cada palabra de él me ardía como ácido en la piel. Lo pensaré, dije. Y mientras él hablaba sobre catálogos de residencias y futuro, yo solo pensaba en el presente, en cómo revertir lo que me había hecho. Porque no iba a permitir que esa casa fuera suya. Ni ahora, ni nunca. No dormí nada. Cada vez que cerraba los ojos, veía la firma falsa, escuchaba la voz melosa de Lorenzo, sentía ese trozo de pastel que no probé hundirse en mi estómago como un anzuelo. A las 8 de la mañana Marta me llamó. Necesito que vengas a casa, es urgente. Fui sin dudarlo. Marta tenía el ceño fruncido, el móvil en la mano y unos papeles extendidos sobre la mesa. Beatriz, hablé con un viejo amigo, un forense retirado. Le describí los compuestos del pastel que analizamos. Benzodiazepinas combinadas con un agente hepático poco común. Asentí apretando los dientes. Me dijo que hace años continuó en un pueblo cerca de Zaragoza. Una anciana murió después de comer un pastel con una mezcla casi idéntica. El caso nunca se resolvió, porque la autopsia fue poco concluyente. Lo catalogaron como muerte natural agravada por la edad. Marta deslizó una carpeta hacia mí. Dentro un recorte amarillento. Tragedia en familia, muere mujer de 78 años tras celebración íntima. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo? Pregunté aunque mi voz ya temblaba. El sospechoso fue el hijo del segundo matrimonio del marido de la víctima, un tal Elías Rivas. Sentí un golpe seco en el pecho. Rivas, ese era el apellido de mi padre antes de casarse con mi madre. Marta me miró en silencio. La verdad, me cayó encima como una losa. ¿Quieres decir que ese hombre era tu hermanastro, Beatriz? Nunca te lo contaron. Me quedé helada. No solo por el parentesco oculto, sino por la posibilidad escalofriante, y si Lorenzo lo sabía, y si encontró ese caso enterrado en algún rincón de la historia familiar, y decidió repetir el patrón sabiendo que nadie lo investigaría a fondo. A un nudo se formó en mi garganta. La sangre me palpitaba en las sienes. Ya no se trataba solo de una casa, ni de una traición. Había algo más oscuro, más antiguo. Tomé aire. Necesitaba respuestas. Y para eso tenía que volver al origen, porque si Lorenzo se había inspirado en un secreto familiar, yo iba a desenterrarlo todo. No quería seguir viviendo con suposiciones. La rabia me quemaba por dentro, pero el miedo era más frío, más punzante. Había algo peor que ser traicionada por tu propio hijo, no tener pruebas. Así que decidí dejarlas hablar por sí solas. Una mañana temprano, antes de que Lorenzo volviera con otra de sus visitas espontáneas, instalé una pequeña cámara oculta en la cocina disimulada entre los tarros de café.
la configuré para grabar con detección de movimiento y salí de casa como si nada. Fui a la biblioteca, paseé sin rumbo fijo. Fingí normalidad. A las 7 de la tarde me llamó. Su tono era el de siempre dulce, ligeramente condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor viniendo. «Mamá, paso un momento solo para ver cómo estás». Le dije que sí, claro, que se sintiera como en casa. Sabía que lo haría. Estuvo dentro menos de 20 minutos. No preguntó por mi salud, ni por Diana, ni por la casa. Solo caminó por la cocina, abrió cajones con disimulo y me abrazó antes de irse. Cuando cerró la puerta, el silencio pesaba. Esa noche, con el corazón latiéndome en las sienes, revisé la grabación. Vi su silueta entrar con paso firme. Lo observé abrir el cajón de las llaves, sacar el manojo pequeño, que yo creía escondido. Luego, con una precisión escalofriante, sacó del bolsillo interior de su chaqueta un sobre blanco. Lo abrió con cuidado y espolvoreó su contenido sobre la encimera, como si fuera azúcar glass. Después, sonrió. Una sonrisa torcida, silenciosa, ajena. Sentí náuseas, pero no lloré. Grabé el archivo en 2 USB distintos, los guardé en lugares separados y llamé a Marta. «Tenemos lo que necesitábamos», le dije con la voz serena. Ella insistió en que fuéramos juntas a la policía esa misma noche, pero le pedí que esperara. Todavía no le dije. No hasta que entienda por qué lo hace, hasta que lo mire a los ojos sabiendo que ya no puede mentirme. Porque para detenerlo necesitaba más que pruebas. Necesitaba entender de qué estaba hecho mi propio hijo. Esa noche apenas podía dormir. Me revolvía entre las sábanas con los pensamientos como agujas, hincándose en cada rincón de mi memoria. La imagen de Lorenzo sonriendo mientras esparcía aquel polvo en mi cocina se repetía sin tregua. Estaba a punto de levantarme para prepararme una infusión cuando sonó el teléfono. Era Diana. Su voz temblaba al otro lado. «No aguanto más, Beatriz», susurró. «Lo grabo todo desde hace días. Tengo miedo. Pero tú tienes derecho a saberlo. Te lo voy a mandar». Antes de que pudiera responderle, cortó. Sentí un nudo en el pecho. El archivo llegó segundos después. Un mensaje cifrado con una contraseña que ella misma me envió por separado. Lo abrí con manos temblorosas como si supiera de antemano que lo que iba a escuchar cambiaría algo para siempre. La voz de Lorenzo llenó la habitación. Estaba claramente ebrio, hablaba por teléfono con alguien que no alcancé a identificar. «No se va a dar cuenta», se reía. «El pastel tiene lo justo. Para cuando lo note ya todo será mío. La casa, la cuenta, todo. Total, ella no tiene a nadie. Solo me tiene a mí». Mi estómago se encogió, pero lo peor no fue eso. Minutos después, Diana me envió un segundo audio. Me llevó unos segundos decidirme a abrirlo. Era otra grabación también de Lorenzo, esta vez mucho más sobrio. Su tono era frío, despreciativo. Es fácil con ella. Siempre ha querido agradar. Le dices que es torpe, que olvida cosas, que ya no está para estas gestiones, y al final se lo cree. Le quitas poder cada día sin que lo note. Llevo años entrenándola, como se entrena a una mascota vieja. La rabia me dejó sin aire. Durante años había creído que mis olvidos, mis dudas, mi inseguridad eran cosa mía. Que el tiempo me había vuelto frágil. Pero no. Me estaban despojando a fuego lento, palabra a palabra. Lorenzo no me quería ingenua. Me quería débil. Me quería dócil. Y lo había conseguido, hasta ahora. Me desperté al amanecer. No había dormido bien, pero tampoco lo necesitaba. Tenía la mente clara, la decisión tomada. El día anterior había revisado una y otra vez los archivos, los audios de Diana, la grabación de la cámara y el informe toxicológico del forense amigo de Marta. Cada pieza encajaba como un puzzle maldito. Y yo ya no quería seguir jugando sola. Ese mismo mediodía fui a la comisaría con todo. No hubo temblor en mis manos al entregar el pendrive con la grabación de Lorenzo esparciendo el polvo, ni al dejar sobre la mesa el análisis del pastel, ni al reproducir los audios donde confesaba sin vergüenza lo que me había hecho durante años.
Los agentes me miraban con una mezcla de incredulidad y respeto contenido. Me ofrecieron protección, incluso psicóloga. Agradecí, pero lo único que pedí fue una cosa a tiempo. Antes de que ellos actuaran, yo necesitaba cerrar un capítulo. Fui hasta el portal de Lorenzo. No entré. No toqué el timbre. Solo dejé un sobre cerrado en su buzón con letra clara y sin remitente. Adentro iba una copia del video, el informe toxicológico y una nota manuscrita. Esto es por cada vez que te creí sin pruebas. Volví a casa. Me senté frente a la ventana del salón, la que da a la calle principal. Preparé un café con manos firmes. El reloj marcaba las 5:20 cuando vi el coche patrulla frenar frente al edificio de Lorenzo. 2 agentes salieron. Él apareció en la puerta con expresión de fastidio, que se transformó en desconcierto, luego en ira. Intentó decir algo, pero ya lo estaban esposando. No me moví, no lloré, no respiré hasta que lo vi subir al coche. Durante años me hizo creer que la locura me rondaba, que mis recuerdos eran defectuosos, que el amor consistía en ceder. Hoy por fin, la verdad tenía voz propia. Pero mientras el coche se alejaba sentí una punzada en el pecho. No de culpa, de sospecha, porque algo en el silencio que dejó Lorenzo no sonaba a final. El timbre sonó con una dulzura extraña, como si el aire supiera que lo que venía no sería fácil. Abrí la puerta y allí estaba Diana. Llevaba una chaqueta demasiado delgada para el frío, el cabello recogido, sin esfuerzo, los ojos bajos. No me pidió permiso para entrar. No hizo falta. Nos sentamos en la cocina como 2 mujeres que han sobrevivido al mismo incendio. Me ofrecí a preparar té, pero negó con la cabeza. Fui yo, dijo al fin con voz trémula. Fingí la ambulancia. Fingí todo. Necesitaba que él creyera que yo estaba al borde para que bajara la guardia. Sabía que me iba a envenenar también. Me quedé helada. Había sospechado muchas cosas, pero no eso. Tú mandaste la foto, asintió sin levantar la mirada. No podía decirte nada directamente. Tenía miedo. Pero necesitaba que no comieras ese pastel. Él estaba seguro de que ibas a hacerlo. Le parecía simbólico. No pude evitarlo. Me incliné hacia ella y la abracé. Lloramos. Las 2. Lloramos sin elegancia ni medida. Temblaba. Pero no de miedo ni de rabia. Temblaba porque por primera vez en semanas alguien me había protegido. Alguien había visto el abismo y me había tendido la mano sin pedírmelo. Lo siento, murmuró Diana. No por él, sino por ti. Por todo lo que te hizo. Por todo lo que yo permití al principio cuando pensaba que exagerabas. La miré con esa ternura que solo se tiene con las mujeres que han sido cómplices de una misma herida. Le acaricié la mano. No fue el veneno lo que dolió. Dije, con voz apenas audible. Fue saber que mi propio hijo lo eligió antes que a mí. Diana me apretó los dedos fuerte. Ninguna de las 2 dijo más. El reloj de la cocina marcaba las 6. La tarde caía lenta sobre los tejados de la ciudad. Afuera el mundo seguía andando ignorante de nuestras cicatrices. Pero yo sabía algo nuevo. Algo más íntimo que el dolor. Yo había sobrevivido. Y ahora me tocaba decidir qué hacer con el silencio que quedaba.